Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado Internacional en Ciencias Penales. El tema que se tratará en esta ocasión será el proceso penal contra la persona jurídica en tiempos del complaints, que estará a cargo del doctor Ian Galarza. El doctor Ian Galarza es socio señor del área penal de Muñiz, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un máster en ciencias penales. Eh, Pertenece a la Academia de Destrezas en Litigación Oral, cuenta con un posgrado en cumplimiento normativo, complaints y prevención de riesgos penales en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Doctor, es un honor para mí hoy tenerlo presente en esta sesión del día de hoy, en este Diplomado Internacional de Ciencias Penales. Estamos seguros de que será una sesión provechosa y valiosa para todos los presentes. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Gracias. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Nuevamente, ustedes me invitan para poder compartir ideas, que básicamente eso, ¿no? Compartir algunas reflexiones, ideas, ya sobre un tema más específico, ¿no? Antes de entrar a la presentación que va a contener lo que en concreto quiero compartir, o mejor dicho, quiero que empecemos a reflexionar de forma conjunta. Quisiera hacer una breve introducción del tema, la problemática y luego ahondar ya en la cuestión probatoria y la eficacia vinculada al compliance de las personas jurídicas, ¿no? Que es, en suma, el tema por el cual estoy acá, ¿no? Como todos nosotros sabemos, estamos en una etapa en la cual hay una etapa de tránsito legislativo, ¿no? Tenemos una norma aprobada en el 2018 que no termina, que si bien está aprobada desde 2018, en vigencia desde 2018, ha sufrido varias modificaciones, algunas netamente nominativas, otras más de fondo. La última modificación repercute nítidamente en el alcance, el eximente de compliance, amplía el catálogo de delitos y otras modificaciones trascendentes. Pero también seamos sinceros, es una norma que tampoco podamos aceptar o afirmar que ya se está aplicando de manera natural, de manera frecuente, ¿no? La ley 3424 es una ley que se generó y se dictó a consecuencia de la petición de la OCDE para que el Perú se alinee a lineamientos normativos que plantea ese grupo económico para que el Perú acceda al bloque. Se cumplió la tarea a media, según ellos, porque hay hasta varios informes que para opinión de ellos aún no terminamos de hacer las cosas bien. Y a consecuencia de ello se ha, pues, trasladado a la empresa una nueva carga, ¿no? La carga, porque al final es eso, señores. Al final el Estado es el responsable de la prevención delictiva y compliance en la proposición de la ley 3424 no es otra cosa que decirle al empresario: tú te vas a encargar de prevenir determinado tipo de delitos en el ámbito de tu organización, ¿no? Eh, si no lo haces, te podrás sancionar. Y si lo haces, ex ante, serás exento de sanción, ¿no? Ese era, por lo menos, el discurso inicial de la ley, ¿no? Eh, Está pasando por un lado lo que siempre supimos que iba a pasar, que el catálogo se iba a ampliar, ¿no? Eh, yo lo he dicho en varios foros como este. Nuestro catálogo es bastante tímido, si lo ves comparativamente hablando. Los países de los cuales hemos copiado este marco legislativo, estamos imitando lineamientos interpretativos y les aseguro que vamos a imitar la evolución y desarrollo de esta dogmática. eh, Tienen catálogos mucho más amplios. Entonces, dentro de 10 días van a entrar en vigencia los delitos tributarios, aduaneros, contables, ecológicos, y les aseguro que no va a ser la única ampliación que va a haber, ¿no? Cae de Maduro,
ampliaciones de delitos para delitos tributarios, perdón, para delitos ambientales. Acuérdense de mí, los delitos ambientales es, van a estar en el alcance de la 3424, ¿no? Eh, Defraudaciones, como en España, van a estar también en nuestro catálogo, yo tengo la menor duda, ¿no? Van a ver, esa ampliación va a darse sin duda alguna, ¿no? Eh, pero, por otro lado, el alcance de la eximente responsabilidad ha sido cercenado, ¿no? Como algún profesor de derecho, autor y colega ha dicho, eh, más delitos, menos compliance. Sí, efectivamente, yo lo sintetizaría así. La última reforma aumenta delitos, pero lamentablemente el discurso inicial de la ley, esto es, que si tienes un compliance ex ante robusto, que al final, señores, no es otra cosa que una inversión. Si gastaste recursos, orientaste tu organización para esto, obtienes el beneficio del eximente, ahora esto se ha cercenado, porque ahora la ley 3424 dice, yo no entiendo por qué, pero dice de que si en la comisión de delito participa un socio, representante, accionista, gerente, representante de hecho o derecho, la eximente no será aplicable plenamente, sino que se tendrá que limitar a una multa reducida. Ello último claramente ya rompe el discurso inicial y hace ver a la ley totalmente no coherente, ¿no? No hay un lineamiento político criminal en la ley. Si el inicial era tengamos compliance y a cambio del compliance, que es colaborar con el Estado en la prevención de delitos, la empresa no será afectada patrimonialmente con las sanciones que esta contempla. eh, eh, Esto ya pues, al ser cercenado, al ser limitado, ya no puede mantener el mismo discurso, pues, porque claro, va a haber una sanción de todas maneras. En caso participe, miren, fíjense esto, qué peligroso, ¿ah? Dice, en caso participe un socio, director, gerente, representante de hecho y derecho. ¿Saben por qué esto es peligroso? Porque estamos en un país donde los delitos económicos, que son normalmente los que en los cuales se involucra una empresa, la fiscalía tiene la predisposición o la antejuicio de involucrar ex ante, sin mayor dilucidación de participación o imputación objetiva, a los representantes legales, directores o gerentes. Entonces, estamos con esta modificación legislativa, estamos ignorando de que si esta se aplica en paralelo a esta mala praxis de considerar que siempre se tendrá que procesar al gerente general o director o representante legal por algo que pasa en la empresa, más allá de que haya, repito, un análisis de participación o imputación objetiva, caramba, pareciera que todos los factores están listos para una tormenta perfecta, para que la fiscalía abra procesos o investigaciones contra gerentes directores sin mayor análisis de participación o imputación objetiva y diciendo además, y como estoy procesando al gerente general, no importa por qué, pero lo estoy procesando, eh, bueno, pues no tendrá que aplicarse la eximente de responsabilidad de la 3424. Entonces también procesaré a la persona jurídica. Fíjense, yo no quiero ser, eh, no quiero ser aguafiestas, no quiero ser pesimista, pero estoy muy convencido de que esta interpretación que yo planteo eh, eh, va a ser así, ¿ok? Posiblemente sea así, ¿de acuerdo? Y esta introducción de la cuestión nos lleva a algo que vamos en los próximos años discutir mucho, la prueba del compliance. El compliance como práctica es totalmente transversal, ¿no? Creo que eso es algo que el día de hoy ya hemos entendido todos, ¿no? En el desarrollo del compliance, en la interpretación del compliance, en la aplicación del compliance,
participan abogados, auditores, ingenieros, contadores. En el aspecto estrictamente legislativo, jurídico, perdón, hay regulación penal, hay regulación de protección de datos, de competencia, hay una norma técnica internacional de compliance tributario, eh, hay compliance laboral, sin duda alguna, de lo que se ha hablado mucho en las últimas semanas a consecuencia de una sentencia condenatoria contra un gerente general de una empresa local. Entonces, el compliance es propio de distintas disciplinas jurídicas, ¿no? Eh, pero por lo menos hasta donde alcanza mi conocimiento, ojo, en el tema penal es donde va a ser sometido a debate en un proceso. El compliance tiene un rol capital en el proceso. La 3424, disculpen, además de ser una norma que establece los presupuestos de lo que conocemos a partir de ahora como responsabilidad penal corporativa, también tiene normas procesales. Establece los lineamientos suficientes, o sea, establece los presupuestos para que, con una lectura conjunta con el Código Procesal Penal, se pueda someter a proceso a una persona jurídica. Las personas jurídicas, entonces, gracias a 3424 y los artículos correspondientes del Código Procesal Penal, serán procesadas junto con la persona natural que cometió el delito. Ya sabemos también que la doctrina española distingue dos nítidos presupuestos, no española, la doctrina internacional de nuestra comunidad jurídica, ¿no? Distingue dos presupuestos nítidos de atribución de responsabilidad penal corporativa, ¿no? El hecho de conexión, que es el hecho cometido por el director, gerente, administrador, accionista o empleado en general de la empresa, y el defecto de organización, ¿no? O la ausencia o carencia de un compliance. Esos son los presupuestos que la doctrina reconoce como claves para la atribución de responsabilidad. La cuestión es de que estos presupuestos tendrán que ser dilucidados en un proceso penal. Proceso penal en el cual, además de discutir, repito, la responsabilidad o no de una persona natural, en el mismo proceso se va a discutir si en la persona jurídica recaen o no los presupuestos que he mencionado hace unos segundos. Existencia de un hecho de conexión o no, que es un buen romance, la participación o comisión delictiva de la persona o sujeto activo del delito, que es una persona natural, obviamente, y finalmente la existencia o no de ese defecto de organización. Bueno, sobre este último punto es el que me voy a detener en esta conversación. Para decirlo en otros términos, cuando comience a aplicarse cabalmente la ley 3424, lo primero que vamos a ver es que empresas van a empezar a ser procesadas junto con el sujeto activo que cometió el hecho de conexión. Entonces la pregunta que subyace es, caramba, o la pregunta que se deriva de esto es, ¿cómo vamos a defender a la persona jurídica? Yo soy de las personas que creen que en la experiencia de defensa de las personas jurídicas anterior, sea como tercero civil responsable o sea como sujeto pasivo de consecuencias accesorias, no hemos tenido una buena respuesta, sea de las defensas legales, entre las cuales me incluyo obviamente, y también desde el ámbito jurisdiccional. No ha habido un análisis profundo, no ha habido una buena praxis jurisprudencial que arroje buenos antecedentes. El análisis ha sido bastante plano, ¿ok? Espero, dada la trascendencia de procesar a una persona jurídica, partícipe de cadena de pagos, con planillas que pagar, y que al ser procesada va a tener un impacto reputacional y económico indudable. Espero que este análisis sea un poquito más responsable y sesudo, ¿no? Pero este análisis va a versar, el análisis de responsabilidad de la persona jurídica, va a versar
sobre fundamentalmente el segundo presupuesto. ¿Tenía o no tenía compliance la empresa? Vamos a hablar entonces sobre cuál es la naturaleza de lo que se va a tener que probar en relación a la persona jurídica y bueno, se tendrá que probar primero si es que existe o no, y segundo, la eficacia de aquello que existe. Es decir, probar si existía o no en la empresa un compliance, y segundo, si este efectivamente está en funcionamiento y era eficaz. Ese es el tema del cual nos vamos a abordar en los siguientes minutos. Nos vamos a abocar en los siguientes minutos. Déjenme compartir pantalla, por favor, si me permiten. Déjenme encontrar el documento que tenía preparado para la reunión de hoy. ¿Me confirman, por favor, que ven en pantalla? Sí, doctor, se ve perfectamente. Perfecto. Déjeme reducir un poco. Muy bien. Bien, señores. La prueba, ¿cómo probamos la eficacia de un modelo de prevención? Les dije hace unos segundos que la preocupación en ese escenario que grafico de una persona jurídica procesada va a ser el ver cómo probamos la existencia o no de un compliance y su eficacia. Ya sabemos también a esas alturas que el compliance de repente ya en la praxis, si queremos probar una praxis, tenemos que distinguir nítidamente entre el compliance como literatura y el compliance como práctica, ¿no? ¿A qué me refiero? No, lo digo por si acaso, ¿no? No vayamos a creer que basta con demostrar documentalmente que existe un compliance para superar el examen, ¿no? Llámese probar que tengo un mapa de riesgos, probar que tengo un un encargado de prevención designado, políticas diversas, código de conducta, o un canal de denuncias contratado, ¿no? Eh, Eso es el aspecto estrictamente documental del compliance, ¿ok? Lo que yo llamo la literatura. No vamos a creer ni por un segundo de que con eso basta y es suficiente para decirle a un tercero como una autoridad, oye, tengo compliance. La pregunta complicada, esa no es una pregunta complicada porque hay muchas empresas que ya tienen pues, compliance a nivel de literatura y eso es lo más fácil de lograr. La pregunta compleja, el aspecto complejo es probar la praxis del compliance, probar que este compliance existe y que está funcionando, ¿no? Esa es la cuestión que que tiene un esfuerzo mucho más complejo. Y fíjense, ¿eh? Tenemos, y esta es una opinión personal obviamente, tenemos en el Perú una ventaja, que la SMV, que como ustedes saben es la autoridad que va a verificar a pedido de la Fiscalía si tenemos o no compliance y si este es eficaz o no, ya emitió unos lineamientos de verificación, ¿ok? Que nos dicen qué es lo que van a verificar y cómo lo van a verificar. Dicho de otro modo, ya nos está diciendo qué va a hacer, qué va a preguntar y qué va a indagar al momento de visitarnos por encargo de la Fiscalía para emitir su famoso informe que ya desde ya les digo, según la ley 3424, tiene categoría de prueba de pericia institucional. Fíjense lo importante. Entonces, estos lineamientos de verificación del SMV, a mi entender, son claves porque nos están diciendo con qué tipo de documentación o práctica van a probar no solo la literatura, sino también la eficacia del compliance. ¿Ok? Entonces, cualquier análisis o discusión sobre este tema, sobre esos tópicos, tendrán que hacerse dentro de este marco. Es eso, efectivamente. Hay que probar la eficacia del compliance. Una primera pregunta que vamos a abordar, espero de manera satisfactoria en la presente jornada, va a ser quién tiene la carga de esa prueba, quién tiene la carga de probar la eficacia del compliance, ¿ok? ¿En qué momento vamos a hacer esto? ¿A qué nivel probatorio vamos a tener
que arribar para probar la eficacia del compliance y qué tipos de medios de prueba son útiles para esta finalidad. Hace unos minutos dije que yo soy un convencido que así como hemos copiado la norma de otros países, incluyendo sus errores, también vamos a copiar la praxis o interpretación de la norma. Por eso que al final de la exposición cito dos ejemplos que a mi entender han sido claves en los últimos 12 meses para ver cómo se está interpretando la eficacia de compliance en otras latitudes. Sobre la carga de la prueba de la eficacia del modelo de prevención o del compliance. ¿Quién tiene esa carga? Bueno, esto, señores, en primer lugar va a depender de qué posición dogmática asumemos respecto a la responsabilidad penal corporativa. Les explico, en la doctrina hay dos posiciones antagónicas, ambas en desarrollo, honestamente, ¿ok? Pero ambas bastante diferenciadas. La responsabilidad penal corporativa es una heteroresponsabilidad, o sea, responsabilidad heredada por el acto de un tercero, o responsabilidad por atribución, ¿no? O, por el contrario, es una autorresponsabilidad. Dependiendo de qué posición asumamos respecto a a este debate, es que se determinará de quién es la carga de la prueba. ¿Ok? Pues claro, si estamos hablando de un sistema de autorresponsabilidad, como por ejemplo es la responsabilidad de las personas naturales, responsabilidades por hechos propios, a eso me refiero con autorresponsabilidad, después tendremos que, imitando el lineamiento de la teoría del delito, hablar de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y o punibilidad. ¿Y quién tendrá la carga de la prueba entonces? Bueno, una primera posición dice de que será la acusación, será el Ministerio Público quien tendrá en un escenario de autorresponsabilidad la, el, el deber, si formula acusación, de probar que lo que hizo la persona jurídica es típico, no existe ninguna causa de justificación que lo ampare y asimismo es culpabilidad. Acá me quiero detener unos segundos. Nadie vaya a asumir o pensar que ya existe una teoría del delito lograda y consensuada para los delitos corporativos, ¿no? Para la responsabilidad penal corporativa. Eso es algo que yo no estoy diciendo y que quiero aclarar en este momento. Esto es un debate en desarrollo, ¿ok? Hay ciertamente libros bastante sugestivos sobre la materia, pero hasta donde alcanza mi conocimiento, no es un debate cerrado, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de que no es un debate cerrado, les voy anticipando de que mi parecer, más allá de los inconvenientes dogmáticos que implica, es que no hay otra forma de mantener la responsabilidad penal en el ámbito de la proscripción de responsabilidad objetiva, en el ámbito de la autorresponsabilidad y las garantías pruebas por ser responsable de hechos propios y no de terceros. No hay mejor manera de seguir manteniendo un derecho penal de esa naturaleza que inclinándose por la autorresponsabilidad. Por lo menos eso es lo que dice la lógica y el sentido común. Que aún no se arriba a eso con consenso en la doctrina es una realidad también. Pero si seguimos pensando que la responsabilidad penal corporativa tendría que ser interpretada en clave de autorresponsabilidad, tendremos que asumir entonces que la acusación debe acreditar la faz objetiva de la antijuricidad de la responsabilidad penal corporativa. Esto es la tipicidad. ¿Ok? Tendrá entonces también la acusación fiscal decir y probar que no hay ninguna causa de justificación aplicable, que no hay ningún elemento de justificación y, y así subsecuentemente. La carga será de la fiscalía, ¿no? Señores, esto que les acabo de decir, a ver, antes de seguir avanzando, ello no implica que la persona jurídica esté atada de manos o cruzada de manos durante el proceso esperando que la fiscalía pueda hacer su labor.
Eso no es algo que quiero, que no es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir, señores, es que eh, un proceso y un debate sobre un proceso y un debate dentro del proceso sobre la responsabilidad de persona jurídica debe ser interpretado en clave de autorresponsabilidad, así como las personas naturales. Esto es, en el cual el imputado, sea persona natural o persona jurídica, ingresa al proceso como inocente, que la fiscalía tenga la carga de la prueba de demostrar lo contrario, estructurando una tipicidad, ausencia antijuricidad, culpabilidad, bla, bla, bla. Pero eso no es óbice para que la persona natural y su defensa, que además tendrían un mejor primer acceso a la información por ser la eficacia del compliance, información de primera mano, al alcance de la mano de la propia empresa, tenga el interés y la legitimidad para también probar ello, que el compliance existe y que es eficaz. ¿Ok? Va a haber una dinámica de la prueba, va a haber una carga dinámica. Si bien para la fiscalía será indispensable si quiere acusar, la defensa podrá también aportar, ahondando en su compliance, en la existencia de su compliance y eficacia, para así lograr que el proceso no prospere, ¿no? Esto es totalmente factible. Y esto es lo que se viene dando en otras latitudes. Fíjense, eh, la responsabilidad penal corporativa existe en el Código Penal español desde hace muchos años antes de que existiera en el Código Penal peruano perdón, en la legislación peruana, disculpen, y ya hay unos pronunciamientos que claramente mantienen una línea que se orienta hacia la autorresponsabilidad. Fíjense, del año 2016, ¿no? Me acuerdo de esta sentencia, la 966-2016 del Tribunal Supremo Español, que como ustedes podrán ver, me doy el trabajo de resaltar las partes más claves, digamos, tiene dos aspectos esenciales. El primero afirma de que la persona jurídica, los derechos y garantías y facultades de defensa que ostente la persona natural en un proceso no pueden ser diferentes a los que se les vamos a reconocer a la persona jurídica. Dicho de otro modo, las garantías, prerrogativas, derechos de una persona jurídica procesada no pueden ser diferentes a los que puede invocar una persona natural. Y eso, como también sabemos, incluso está en nuestro Código Procesal Penal desde hace bastante tiempo. ¿Ok? Y luego, ya esta resolución desde el año 2016 habla de que además de la responsabilidad y la ilicitud cometida por la persona natural que cometió el hecho de conexión, deberá haber un fundamento autónomo de la responsabilidad penal corporativa. Y ese fundamento autónomo no es otra cosa que el defecto de organización, señores. Incluso la Transpinelo, la sentencia 613-2016, también del Tribunal Supremo Español, fue una de las primeras que se dictó y que generó algún nivel de debate, ¿no? Preliminar, sí, pero un nivel de debate. Que fue una sentencia absolutoria de una empresa, a la empresa Transpinelo. En esta, nuevamente, la segunda sala en específico del Tribunal Supremo Español, que es la sala penal, comenzó a versar sobre la necesidad de que cualquier atribución de responsabilidad que pretenda la Fiscalía contra una persona jurídica tiene que ser en clave de autorresponsabilidad. Esto es, en el que la Fiscalía deba asumir la carga de la prueba. ¿De qué? De un sustrato, fundamento propio de la responsabilidad penal corporativa. ¿Que cuál sería este? Lo vemos en el último párrafo que he resaltado, que no es, dice a la letra, no es otro que de la ausencia de medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma. Es decir, la ausencia de un compliance. Ese es el fundamento propio y autónomo de la responsabilidad de la persona jurídica. La acusación, por ende, dice esta sentencia, no puede desentenderse de probar el núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica. Ese núcleo. La ausencia o la existencia de un compliance en la empresa
o también conocido como un defecto de organización. Y así como podrán ver, existe más de una sentencia dictada en el tiempo. Este es del año 2022. ¿Ok? Nuevamente, el Tribunal Supremo Español, en la absolución a la empresa Cajón de la Tele, perdón, nuevamente atribuye su decisión en el hecho de que la Fiscalía no ha determinado la ausencia, no ha probado ese déficit o vacío de organización o no compliance en la persona jurídica. Bien, esto es de lo que vamos a hablar entonces. ¿Cuál va a ser el objeto de prueba durante un proceso penal si queremos defender a una persona jurídica? Va a ser la existencia o la eficacia de un compliance. ¿Ok? Los momentos en los cuales vamos a intentar probar esto. Al igual que una persona natural, señores, primero va a haber un momento de aportación de información, ¿no? La investigación preparatoria es una etapa que tiene esa naturaleza, ¿no? En esta etapa, así como hasta ahora, se aporta información para discutir si la persona natural involucrada participó o no participó, si el hecho es atribuible o no, o es atípico o no. De igual manera, también tenemos que hacer el mismo ejercicio a favor de la persona jurídica en una praxis de carga dinámica de la prueba. ¿Ok? Y de igual manera, esta prueba tendrá que ser analizada sobre su admisibilidad en una etapa intermedia y luego, posteriormente, si el caso prospera hasta esas instancias, tendrá que ser actuada la prueba en un juicio oral. ¿Ok? Acá hay algo importante que en lo que quiero resaltar, ¿no? El artículo 18 de la 3424 habla de la famosa pericia institucional. Dice de que en caso la empresa tenga compliance o en caso la empresa alegue tener compliance, la fiscalía deberá oficiar a la SMV para que la SMV, con sus facultades, vaya a la empresa y evacúe un informe que debería hacerse conforme a los lineamientos que ha emitido la propia SMV, que he mencionado hace unos minutos, que a mí me parecen, repito, claves en esta materia. Evacuar un informe diciendo si es que hay o no compliance y si esto es eficaz o no. ¿Ok? Y ese informe tiene prueba de pericia institucional, dice. Ahí yo me quiero detener por una sencilla razón. Creo de que ese va a ser el primer momento en el cual las defensas de las personas jurídicas van a tener que contar o van a tener que designar o proponer un perito de parte. Vamos a ver con el tiempo que la praxis de las pericias de compliance van a empezar a emerger o a hacerse frecuentes en el Perú. Así como la Fiscalía podrá contar con una pericia institucional, que digamos, ojalá, espero, con la seriedad que tiene el SMV, que definitivamente la tiene, será un informe objetivo, técnico y con contenido. Ello no es óbice para que una defensa se preocupe y más allá de las capacidades innegables de la SMV, también podrá ofrecer un perito de parte y este perito de parte también podrá hacer su análisis propio. ¿Ok? Entonces, habrá pues la posibilidad de presentar pericias de parte, pruebas documentales, pruebas testimoniales para versar sobre la existencia y eficacia de un modelo de prevención. ¿Ok? Eh, no existe en nuestro país una instancia que certifique o que haga una suerte de sello de calidad del compliance de la 3424. No confundamos con la ISO 37301, que es el sistema de gestión antisoborno, que sí es certificable, eso es otra cosa. Es primo hermano del modelo de prevención de delitos, de acuerdo, pero no es lo mismo. Sobre el modelo de prevención de delitos de la ley 3424 no hay una instancia que dé un sello o un certificado, ¿no? Eh, Sin embargo, no descarto que existen empresas que más allá de certificar o no, emitan acreditaciones, auditorías de eficacia, ¿no? Auditorías de cumplimiento, que ya existen en nuestro país, además se están dando, ¿no? Empresas que ya desde el 2018 han implementado su compliance, por lo menos a quien les habla, nos buscan, y al equipo del estudio nos buscan para que hagamos auditorías de cumplimiento, ¿no?
y no, sí, ciertamente no es una certificación en la propiedad de la palabra, pero sí es un informe técnico para decir con un grado X que se viene cumpliendo con las tareas de compliance. Esto es con la eficacia del compliance, ¿no? El estándar de la prueba para versar sobre la eficacia o la existencia de un modelo de prevención, ¿no? Eh, a ver, ya hemos dicho de que los mismos derechos sustantivos y procesales que se le reconoce a la persona natural serán los mismos que se le reconozca a una persona jurídica. Eso es indiscutible, en la medida que sean aplicables, ¿no? Porque ciertamente hay cuestiones, pero la naturaleza misma de la persona jurídica, que es diferente a la persona natural, harán que algunos derechos y garantías se apliquen de forma diferenciada. Eso es indudable. Eh, pero también en aras del principio de igualdad, sostenemos de que el estándar de prueba para avanzar en el proceso, en, en base a este famoso principio de progresión de la responsabilidad penal, tiene que ser el mismo que para personas naturales como para personas jurídicas, ¿no? Hay un acuerdo, hay un pleno casatorio, creo que es, ¿no? El 1/2017, que ha versado sobre eso. Efectivamente, señores, si la persona jurídica va a ser procesada y sobre ella versan los mismos principios y garantías, entonces esas reglas indiciarias que ha dictado este pleno casatorio 1/2017 para las personas naturales, y estoy hablando de la sospecha inicial, sospecha fundada, etc., sospecha suficiente, perdón, etc., también tiene que ser el mismo estándar aplicable a la persona jurídica. ¿Ok? Y claro, si es que la fiscalía va a aventurarse a formular una acusación contra una persona jurídica, tendrá pues como tópicos que probar conforme el Pleno Casatorio 1/2017. Para la acusación se pide certeza más allá de toda duda razonable, o sea, ya la certeza, la convicción fiscal. Entonces, esta tendrá que versar sobre los siguientes tópicos: la existencia del hecho de conexión y la existencia de un defecto de organización o vacío de compliance por inexistencia o eficacia. Sobre estos tópicos, si la fiscalía quiere acusar, tendrá pues que acusar con plena convicción, con los requisitos propios de una acusación, ¿no? Esto es total convencimiento y prueba que lo acredite, ¿no? Y que pueda defender en instancias posteriores. Bien, verán también con las resoluciones como las que les muestro en pantalla, como esta absolución a Anjuma, perdón, que esto que vengo diciendo sobre la aplicación de principios y el estándar de prueba aplicable a las personas jurídicas tiene que ser el mismo de las personas naturales. No existe una doble vía probatoria, un doble rasero probatorio que pueda aplicarse. Verán cómo lo que veo que debe suceder en nuestro país es algo que está sucediendo en otras latitudes. Entonces, señores, un poco como que el camino está marcado y tenemos que tener claro que eso va a ser lo que va a suceder. Eh, la eficacia, hablamos un poquito más sobre la eficacia, pero ¿qué tenemos que entender por eficacia? Eficacia del modelo de prevención, no, esto es importante, no vamos a entender o no asumamos, ojalá que nadie, las autoridades tampoco lo consideren como así, que la eficacia de un modelo de prevención se debe medir por la existencia o inexistencia de delitos en la empresa. Eso sería un error total, porque eso nos va a llevar a la siguiente conclusión equivocada. Ah, como se cometió un delito, o peor aún, incluso el delito lo cometió un director o gerente o representante, entonces, prima facie, o ya podemos concluir de que el modelo de prevención es ineficaz, pues, ¿no? Como se ha cometido un delito, o peor aún, el delito lo cometió alguien de la alta dirección, entonces, de antemano, está claro de que el modelo de prevención es ineficaz. Fíjese lo peligroso de ese razonamiento, porque te releva de toda carga probatoria. Esos son el tipo de muletillas que la fiscalía coloca en sus acusaciones o disposiciones
que no hacen otra cosa que esconder una falacia, ¿no? Y que la relevan de toda carga probatoria. Pero además tiene un error intrínseco. Oiga, señores, la finalidad de la multa de prevención no era lograr el nivel cero de comisión de delitos. No hay forma de que un modelo de prevención asegure la inexistencia total de algún delito o desviación o error de un sujeto individual partícipe de una organización. Eso es absolutamente falaz. Eso es como decir, el sistema penal es ineficaz porque en el Perú existen delitos. Aguanta, aguanta. Eso no puede ser así. Siempre va a haber una posibilidad de un delito. La eficacia o no de un modelo, de un sistema, de una regulación, se tendrá que ver por la frecuencia, por el impacto, por una proporcionalidad o una porcentualidad. Pero sostener de que porque hay un delito ya el modelo de prevención fracasó, eso es absolutamente arriesgado. ¿Ok? La eficacia tiene que versar entonces, primero, sobre en un plano temporal. Oye, esto tiene que ser implementado antes del episodio cuestionado, antes del suceso delictivo. Luego, los elementos eh, deben ser, pues, los que contemplen la norma cabalmente, ¿no? Esto es, primero, la matriz de riesgos, ¿no? Debe ser completa, debe alcanzar todo el catálogo de delitos que contempla la ley, ¿no? Las políticas tienen que ser aprobadas cumpliendo con las formalidades adecuadas, la designación del encargado de prevención tiene que ser cumpliendo con la formalidad adecuada. De más está decir que tiene que ser con fecha cierta, como dicen los lineamientos, tiene que ser documentalmente demostrable, tiene que dar constancia o registro de las actividades de capacitación, monitoreo, seguimiento, remediación, denuncia, reacción inmediata, sanción, incentivos, bla, bla, bla. Todo eso tiene que quedar formalmente capturado. Y finalmente, materialmente hablando, tiene que haber, pues, eh, tiene que ser palpable o verificable que la literatura se ha trasladado a la praxis, que los elementos mínimos están funcionando, para decirlo también en términos objetivos. Esto es, hablemos con un ejemplo. El canal de denuncias, ok, se implementó antes de cualquier episodio. Perfecto, eficacia temporal. Se aprobó, se designó a sus responsables y se difundió ex ante, eficacia formal. Pero además te demuestro de que el canal ha estado en funcionamiento, ha tenido algún tipo de reacción ante la eventualidad de una denuncia, se han hecho investigaciones internas y se han elevado reportes a la dirección comunicando esto y comunicando los resultados de esto. Ahí fue entonces una eficacia material. De estas tres dimensiones son las que yo organizo el análisis de eficacia de un elemento del modelo de prevención. ¿Ok? De la misma manera con todos los elementos que componen un modelo de prevención. ¿De acuerdo? Eh, y si se dan cuenta, las condiciones de la eficacia no son muy diferentes en el país de nuestra región. ¿Ok? En la ley 3424, como en la ley chilena 20393, se utiliza casi las mismas terminologías para mantener la discusión de eficacia en los términos que les estoy planteando. ¿Cómo se puede probar la eficacia en términos de prueba? Bien, eh, siguiendo la división que hice hace un rato sobre dimensión temporal, formal y material, soy de la opinión que esto se puede probar con todos los medios probatorios que contempla el Código Procesal Penal. Obviamente prueba documental, obviamente que cumpla con las sugerencias que plantean los lineamientos del SMV, esto es
documentos de fecha cierta, documentos debidamente archivados y con trazabilidad, difundidos, etc. Eh, prueba testimonial, prueba de trabajadores, stakeholders, terceros vinculados, autoridades, que miembros de alta dirección que puedan probar de que existía compliance y el compliance se aplicaba en los procedimientos X que la empresa tenía para adentro o hacia afuera en sus actividades y obviamente la que dije hace unos minutos como la prueba pericial. Además de la propia declaración del representante de la persona jurídica que estará sometida a proceso, ¿no? La prueba, sabemos que la declaración, en este caso del representante de la procesada, es un momento de ejercicio del derecho de defensa, ¿no? Y claro, eh, no podemos ignorar que también va a ser un momento importante donde se pueda probar la eficacia. Esto que les he sintetizado y que, bueno, hay mucho más para hablar, obviamente, pero he hecho el esfuerzo de síntesis, eh, ha culminado en algunas sendas sentencias absolutorias o de sobrecimiento, ¿ok? En otros países, como en el caso de España. Me refiero al caso del Banco Caixa y de Repsol, ¿no? Dos procesos penales en los cuales ambas empresas se plantearon como estrategia de defensa probar la efectividad de sus modelos de prevención, ¿ok? Donde además, por ejemplo, en el caso de Caixa, se probó documentalmente la existencia del compliance, pero también se probó en términos materiales la existencia de compliance, funcionamiento de los planes formativos, funcionamiento y tracking del canal de denuncias, reportes, sanciones, y además se acompañó un informe de Ernst Young donde se daba cuenta del nivel de cumplimiento y eficacia de este modelo de prevención. De igual manera, también sucedió lo mismo en Repsol. Actas de la Comisión de Ética y Cumplimiento. Si tu modelo compliance tiene comisiones u órganos colegiados o individuales, tienen que emitir documentos, actas, y estas tienen que ser trazables para poder acreditar su funcionamiento, ¿no? Y además también presentó sendos informes de Ernst Young para probar la eficacia del modelo de prevención. Quiero añadir que estos informes para ambos procesadas, tanto Rosell como CaixaBank, no únicamente versaron desde la perspectiva de la auditoría, que es lo que aportó Ernst Young, sino que también fueron acompañadas por aporte de abogados penalistas, que desde su óptica, experiencia y conocimiento hicieron un informe bidisciplinario y que ambos fueron insumos claves para lograr el objetivo de las defensas. Esto es el archivo a favor de las empresas en este proceso que se decidió en la Audiencia Nacional Española. Bien, señores, conclusiones. Estamos hablando de lo que viene en los próximos años en nuestro derecho penal y también estamos hablando de oportunidades de nuevas praxis, nuevas habilidades y nuevos retos jurídicos, ¿no? Ojalá todos los que comulguemos en esos procesos, llámese abogados, fiscales, jueces, estemos a la altura y podamos dar una buena aplicación a la ley, ¿no? Porque, repito lo que dije hace unos minutos, la empresa, a diferencia de la persona natural, tiene otras complejidades. De la empresa dependen trabajos, dependen planillas, dependen deudas, dependen cadena de pagos. Entonces, hay que tratar de manera diferenciada. Lo digo esto no porque se le vaya a tratar de manera benevolente, sino porque creo que el análisis que se ha hecho en nuestra praxis peruana para incorporar personas jurídicas, y lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Cuando se incorporan personas jurídicas a procesos anticorrupción, no sé si alguno de ustedes se ha enterado, pero el análisis que se hace es un análisis estrictamente formal. Solamente se verifica nombre completo, RUC, domicilio, y la fiscalía dice de que cualquier argumentación de peligrosidad, instrumentalización o no compliance son criterios para determinación de la pena. Eso se discutirá después. O determinación de la responsabilidad, eso se discutirá después.
Por lo pronto vamos incorporándola. Y como los jueces hacen un análisis estrictamente formal, la empresa es incorporada. Y omiten olímpicamente de que el solo hecho de ser incorporada ya hay un impacto reputacional que conlleva un impacto patrimonial, económico, y que finalmente conlleva en romper la cadena de pagos o afectar las planillas con despidos y cosas y semejantes, ¿no? Esto, humanizar la decisión y pensarla más, me refiero a eso, en sus implicancias, es algo que hasta el día de hoy no se ha dado, no se viene dando con la incorporación de personas jurídicas como terceros y responsables o como sujetos pasivos de consecuencias accesorias. Es eso por lo que espero que cuando esta ley 3424 se aplique procesalmente, tengamos una mejor capacidad de reflexión para no hacerlo de manera tan a la ligera. A eso me refería. Bueno, les agradezco su tiempo, como les dije y les prometí, estas son reflexiones, hay muchas cosas por suceder, pero espero que lo que he mencionado les sea de utilidad a ustedes para que puedan también darle vuelta al asunto y podamos volver a encontrarnos en el futuro para seguir compartiendo tiempo sobre temas de actualidad. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Ha sido una ponencia valiosa para todos los presentes. Ha sido una sesión de gran valor. Gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia, su tiempo y esperamos seguir contando con su noble participación en futuros eventos académicos que realizará Biloyer, doctor. Muchas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, doctor.